Vamos a conocer qué es lo que en realidad ocurrió en Córdoba, porque hoy se titulaba "En Córdoba detectan variantes del COVID relacionados con la cepa, entre comillas, de Manaos y del Reino Unido". Son solamente 2 casos que fueron detectados a tiempo y esto lo que permite, en esta detección a tiempo, es una acción más rápida. ¿De qué estamos hablando? Queremos conocer el tema en profundidad para fundamentalmente llevar luz sobre algo que genera preocupación, entendiendo que en Brasil la variante Manaos, como se la conoce vulgarmente, ha causado muchos problemas al ámbito sanitario. Estamos con Humberto Debat, virólogo e investigador del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, desde Córdoba. Debat, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias por su tiempo. Buenas noches, Fernando. Un gusto hablar con vos. Saludos a tu audiencia. Gracias, muchas gracias. Debat, usted participa del equipo que hace estas detecciones, ¿verdad? Sí, por supuesto. Soy participante del Consorcio País, que es un proyecto argentino interinstitucional de genómica de SARS-CoV-2. Dentro de ello poseemos distintos nodos a nivel federal, uno de ellos radicado en la provincia de Córdoba, que involucra al Ministerio de Salud de la provincia a través del Laboratorio Central, a la Universidad Nacional de Córdoba a través del Instituto de Virología y al INTA a través del Centro de Investigaciones Agropecuarias. Cuéntenos. Y efectivamente lo que se comunicó hoy es la detección de un caso de la variante de Manaos y 2 casos de la variante de Reino Unido. Todos los casos corresponden a personas con antecedente de viaje. Es decir, que al momento no tenemos ninguna evidencia de circulación comunitaria de estas variantes en la provincia de Córdoba. Doctor, a ver, esta gente llegó de viaje, sintió síntomas, se hisoparon. Cuando se hicieron los estudios, ¿se detecta esta variante? O cuéntenos cómo es el mecanismo. Bueno, el mecanismo es un poco más complejo en el sentido de que la detección es un proceso que involucra apenas unas horas. En cambio, para detectar qué tipo de variante es, se hace un proceso de secuenciación genómica, es decir, se establece todas las letras que componen el genoma de este virus y se hacen estudios evolutivos en los cuales se le asigna si pertenecen a ciertos linajes. Dentro de la gran variedad de linajes que hay algunos en los que se han establecido estas variantes de preocupación. Ese proceso se da en una ventana de tiempo corta, pero independientemente de esto, por supuesto que todos los ingresos internacionales, esas personas firman una declaración jurada de la cual se aíslan por 14 días en sus domicilios, y es decir que independientemente del tiempo que demora el resultado de los test, estas personas tienen que estar aisladas. Bueno, de hecho, todos estos casos son todas personas que están aisladas, ¿no es cierto? Afortunadamente, doctor, se nos ocurre pensar, o sea, gente que ha actuado con al menos responsabilidad de lo cual firmó. Sí, por supuesto que le puedo decir a nivel local, hay un gran equipo a nivel epidemiológico que hace el rastreo de contactos estrechos de las personas y hay bastante colaboración del sistema del público en general, pero bueno, por supuesto, en la contraparte es otra. En el mismo consorcio hemos tenido detecciones de circulación comunitaria de otras variantes, una de ellas es la variante de Río de Janeiro, o P2, que no es de preocupación en el sentido de como la de Manaos, pero esa está circulando de forma comunitaria en el AMBA y en la ciudad autónoma de Buenos Aires hace más de un mes, y lo mismo hemos detectado también 2 casos de la variante de Reino Unido, uno de ellos en la ciudad autónoma de Buenos Aires y uno en el AMBA, también sin antecedentes de viaje y sin nexo epidemiológico con personas que hayan viajado. Y por supuesto que esto es evidencia que las técnicas de prevención que se están utilizando y restricciones internacionales no han sido las suficientes como para limitar el establecimiento de estas... Ahí se siente una alerta, doctor, variantes. Porque claro, no tienen el antecedente al cual usted hacía mención específicamente. Sí, efectivamente. Bueno, estos datos son públicos. Nosotros generamos reportes que son utilizados como insumo por los distintos ministerios y eventualmente por el Ejecutivo para tomar decisiones de política sanitaria que van mucho más allá de los aspectos virológicos y académicos. Tal cual. ¿Dónde estamos parados hoy? Un montón de factores. ¿Dónde estamos parados hoy?
A ver, una meseta alta, en la Argentina 8.200, 8.300 casos, en Mendoza le cuento, en las últimas 3 semanas hay un aumento de casos, como decíamos en nuestro espacio de noticias, no es que reventaron los casos, no hay un crecimiento absolutamente exponencial, porque entendemos que tampoco se comportaría así, pero crecimiento al fin. ¿Cuál es su visión respecto a esta situación? Bueno, lo que usted menciona es exactamente lo que está sucediendo. En las últimas semanas y específicamente en los últimos 15 días hubo un aumento entre el 10 y el 15% de la cantidad de casos notificados a nivel federal. Esto se está sucediendo en distintas regiones del país y también está acompañado en el mundo. En este momento hay un segundo rebrote en Europa. Se ha visto, por ejemplo, hoy se reportaron 26.000 casos en Francia, 30.000 casos en Inglaterra, perdón, no, en Inglaterra no. Bueno, en distintos países de Europa se está viendo un aumento y después tenemos el espejo en el que no nos queremos mirar, que es Brasil, que hoy notificó 99.000 casos y 3.200 muertos. Desde el final del trimestre, del último trimestre del 2020 hemos visto una asociación muy significativa y drástica y dramática entre el establecimiento de estas variantes de preocupación y brotes epidemiológicos de gran envergadura que han venido acompañados de un gran número de hospitalizaciones y letalidad. Quizás el contexto en el que estamos es, por supuesto, de incertidumbre ante no saber, porque es muy difícil hacer pronósticos a mediano o a largo plazo, pero sí teniendo en cuenta algunas cosas que hemos visto en el resto del planeta que significan que cuando estas variantes se establecen, empiezan a ser dominantes porque aumentan su frecuencia y desplazan el resto de los virus. Entonces, de pronto, tenemos un virus que es más transmisible y que por ende, por el carácter exponencial de los contagios, genera un gran aumento de casos en una ventana de tiempo reducida. Todo lo que se está haciendo en este momento es simplemente tratar de evitar la foto que estamos viendo en otras regiones. ¿Cómo se evita definitivamente replicar esa fotografía? Yo sé, cuidados y demás, pero para mañana el presidente Alberto Fernández ha convocado a todos los gobernadores y hay quienes entienden, no está confirmado, se definirá mañana, que se va hacia una medida restrictiva más rígida. Comenzaremos por nuestras fronteras para luego fronteras más restrictivas, comenzar a mirar hacia adentro. Me gustaría conocer su opinión. Desconozco cuál va a ser, por supuesto, la política que se va a tomar, pero sí le quiero dar un antecedente. Por ejemplo, desde el surgimiento de la variante de Reino Unido, en Inglaterra eso sucedió en noviembre y tuvieron un pico de casos el 10 de enero. En ese periodo de los 2 meses y medio que pasaron, tuvieron 60.000 muertes asociadas a COVID, es decir, que la mitad de las muertes que tuvo Inglaterra durante toda la pandemia se sucedieron en los últimos 2 meses y medio en simultáneo con la coemergencia de esta variante de más transmisión. ¿Qué pasó con Inglaterra luego de detectar la variante? Tuvo que tomar una serie de medidas drásticas de cuarentena que impactaron, por supuesto, a la sociedad en distintos aspectos sociales, económicos, laborales. Hubo, por supuesto, suspensión de clases, todos esos aspectos. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que si uno detecta este tipo de fenómenos, cuando la curva ya está en la etapa exponencial y el crecimiento es abrumador, solo le quedan las alternativas más drásticas. Por eso desde algunos aspectos, una mirada un poco más conservadora tendría que ver con la posibilidad de generar algún tipo de medida a priori, es decir, antes de que se sucedan los hechos. El comportamiento que hemos visto en Reino Unido con esta variante fue replicado en otros países como Irlanda, Portugal, Dinamarca. Los argentinos nos estamos portando mal. O sea, las distinciones no son tan grandes. Seguro. ¿Los argentinos nos estamos comportando mal? Bueno, es una pregunta difícil, en el sentido que, ¿qué le quiero decir? Hasta este momento se murieron más de 50.000 argentinos. Fue un fracaso gigantesco, esta cantidad de muertes, es frustrante. Sí, pero nos encerraron y tenemos más de 50.000. Por eso digo, nos encerraron muchos meses, vivimos encerrados y sin embargo debimos padecer 50.000. Entonces, el dilema, se lo pregunto al profesional, ¿qué hacemos? ¿Volvemos a repetir ese esquema o definitivamente vamos por otro camino? Que me parece que es la pregunta del millón. Sí, sin duda. Quizás desde mi aspecto y desde la comodidad del living de mi casa, le puedo decir que podemos complementar algunas medidas drásticas con la inversión
en más rastreo, en estos procesos de vigilancia genómica y por supuesto en la concientización de la gente sobre la importancia del cuidado. Por suerte yo no estoy en el Ejecutivo y no tengo que tomar esas decisiones. Y como le vuelvo a decir, lo nuestro es un aspecto más, que es la vigilancia genómica de lo que vemos circulando y lo que vemos que pasa en otros países. Este insumo tiene que ser contemplado como tantos otros sociales, económicos, coyunturales y geopolíticos. Es decir, que las respuestas complejas se las dejamos a los funcionarios. Doctor, ha sido usted muy amable. Veremos qué nos responden mañana los funcionarios entonces.